Saludos amigas, amigos, amigues que nos siguen justamente desde esta conexión con Perú, con Madeleine Zúñiga de la campaña peruana por el derecho a la educación, quien se encuentra justamente en Lima, Perú, y la hemos contactado desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación para que nos dé una reflexión y un análisis sobre la situación. Saludos, Madeleine. Saludos María y a través tuyo a toda la gran familia Clave. Mira, es muy difícil hacer una descripción exhaustiva, digamos, de lo que está pasando en el Perú, porque este es un problema multidimensional, muy complejo, que está creando demasiadas convulsiones y una gran incertidumbre sobre lo que pasará inclusive la próxima semana. Eso es lo trágico. Y digamos, hay razones muy justificadas para las manifestaciones de protesta, ¿no? Que tienen que ver con toda la historia del país y el gran centralismo que ha existido y también mucha discriminación, hay que decirlo, y también corrupción, María. La corrupción que atraviesa todos los niveles de gobierno en todos los sectores, también en el sector privado, no solamente en el sector público, ¿no? Creemos que es la peor de las lacras en el país y el origen mucho de tanto descontento, tanta insatisfacción, ¿no? Tenemos realmente un gobierno que no se ha ganado la legitimidad. Legalmente los tenemos porque han sido elegidos en elecciones así oleadas y sacramentadas, con las justas, ¿verdad? Con las justas, pero ha sido elegido tanto la presidencia como el Congreso, ¿no? Elegidos legalmente, pero muy pronto se ilegitimizaron ante la sociedad. En primer lugar, Castillo fue un fiasco grandísimo porque por su extracción, no sé, el hecho de ser maestro, los educadores en especial tenían gran esperanzas en un maestro como presidente, ¿verdad? Sin embargo, su ineficiencia, su total desconocimiento de lo que es gestionar un país, ¿no es cierto?, se hizo evidente muy prontamente y no sorprendió, porque era muy difícil pedirle a un maestro rural que no había sido ni siquiera alcalde en su vida, que tuviera el conocimiento para poder, como digo, gobernar el país. Pero lo que más afectó, y ahí comenzó el derrumbe de las simpatías que podría haber provocado Castillo, fue su habilidad para delinquir, porque hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Muy pronto, como no es una persona muy inteligente, muy pronto se pudo descubrir las trampas que se hacía haciendo, los sobornos que estaba pidiendo para nombramientos, etcétera, etcétera. Fue todo un escándalo que comenzó a los poquitos meses de haber sufrido él, de haber subido, perdón, al gobierno y de ahí en adelante siguió, ¿no? Dando pruebas de ser un desastre de gobierno, pero juntamente a eso, como repito, lo más terrible fue la corrupción en la cual incluyó su familia y etcétera. Entonces, y esa parte, digamos, el detonante de todo este problema que vivimos hoy en día fue el haber querido, porque lo dio un golpe de Estado, ¿no? Que increíblemente María lo negó después, dijo que no había dado, cuando todos habíamos visto en la televisión leer ciertamente tembloroso, porque quién sabe él mismo no pensó llegar a esa situación, pero estaba dando un golpe de Estado al país, también anunciando el cierre del Congreso, anunciando el cierre del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Que quedamos todos mudos, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, todo explotó el país con la gran demanda que se vayan todos, ¿no es cierto? Pero constitucionalmente
es imposible pues que de la noche a la mañana se vayan todos. ¿Y quién gobierna el país, no? Y la otra cosa que se hizo también evidente es que Castillo, que tenía una llegada en ciertos sectores del país, a lo largo del país, por su procedencia magisterial. Él ha sido un líder magisterial que casualmente ganó fama, digamos, y legitimidad, visibilidad más que nada, en una huelga que condujo en el 2017. Entonces era conocido por sector magisterial de todo el país. Y él se ocupaba y se ocupó, y lo sabíamos, ¿no? Él ha ido muchas veces cuando era presidente a todos esos lugares y siempre se presentó como una víctima que no lo dejaban gobernar, que la derecha lo quería sacar. Y es cierto, también es cierto que la derecha cometía ese gravísimo error, muy a lo Keiko Fujimori, aunque no eran solamente los Keikos y Fujimori, era toda la derecha en el Congreso con una actitud terriblemente negativa de querer sacarlo desde que llegó al poder, ¿no? Entonces hemos estado desde la ascensión a ese gobierno atrapados por un ejecutivo muy poco eficiente y corrupto, y por un Congreso también con un fuerte componente de derecha, pero de lo que llamamos nosotros fuertemente la derecha bruta y achorada, ¿no? Gente que defendía sus propios intereses y el país no le importaba nada. Por supuesto que la educación seriamente afectada por este Congreso y sus leyes, ¿no? No sé Justamente, si sí, disculpa, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo se ha visto afectado el derecho a la educación en este contexto, en tu lectura de la situación política del país? sí. Mira, ha sido el derecho humano más afectado. El de salud ya venía siendo afectado, ¿no? Venía desde hace años afectado por la falta de servicios y que lo vimos y lo sufrimos tremendamente durante pandemia, ¿verdad? Pero el derecho a la educación en este gobierno, irónicamente, ha sufrido los peores ataques al derecho mismo, ¿no? Para empezar, quisieron y lo lograron, porque en ese sentido era increíble ver cómo se unía la extrema derecha con la supuesta extrema izquierda. A mí, yo no los reconozco como gente de izquierda, porque su ataque a derechos es evidente, María. Se unieron los dos y así han logrado los votos, porque todo se resuelve con un número de votos en el Congreso. No hay un debate ideológico, una defensa de posiciones, no, hay votos. ¿Quién tiene más votos? Entonces, la mayoría de los votos logró que se debilitara el sistema que tenemos de control de la calidad de la educación superior, la SUNEDU, que existía ya desde el 2014 y había dado muy buenos resultados, cerrando las universidades de mala calidad, ¿verdad? Y dando credenciales, o sea, licencias, acreditación a las universidades que probaban que tenían unas condiciones mínimas de calidad. Pues eso se lo trajeron abajo, la nueva directiva de la SUNEDU. ¿Quiénes iban a ser parte de la directiva? Los propietarios de las universidades particulares que están en el Congreso. El enfoque de género, ni hablar, atacadísimo. Se aprobó una ley 31498, lo tenemos todos muy grabado, según la cual son los padres de familia los que tienen la última palabra para aprobar el contenido de los textos escolares, ¿no es cierto? Y todos sabemos que los padres de familia que fueron convocados son del grupo de Con mis hijos no te metas. Y no solamente era para no incluir el enfoque de género en los textos escolares, sino también una visión crítica de nuestra historia y especialmente la historia reciente. Todo lo que hizo que surgiera Sendero Luminoso, por qué tuvimos ese grupo tan terrible, ¿no? Como fue Sendero Luminoso. Hay razones históricas para entender lo que pasa con el país. Eso también fue censurado, ¿no? Entonces, luego la educación bilingüe intercultural, increíble.
comenzaron por recortarle a la mitad el presupuesto para capacitar maestros. Luego otra normativa para nueva identificación de colegios bilingües, ¿no es cierto?, para desacreditar o no reconocer una gran cantidad de escuelas que eran interculturales y bilingües. Y por último, increíble, para nombrar a un maestro en una escuela para niños de habla indígena, ¿qué crees? En primer lugar, que tenga no sé qué títulos. En segundo lugar, que tenga tantos años de servicio. No recuerdo las condiciones. Pero en tercer lugar, era que sea hablante de la lengua indígena de los niños. Ese ya no era que antes fue el primer criterio, que el maestro pueda comunicarse con sus niños en una lengua común, la lengua indígena que manejaban con una. Eso dejó de ser un criterio. Entonces iban a ir maestros nombrados, maestros hispanohablantes, que no iban a poder, no iban a poder enseñar a esos niños. Esos han sido, digamos, las perlas más grandes, ¿no?, contra el derecho a la educación. Por último, tenemos evaluación docente aquí en el país hace un tiempo y se les da oportunidades a los maestros que no pasan en una primera prueba, ¿no es cierto?, para que intenten otra vez en una segunda vez y hasta una tercera vez. Bueno, no les gustó eso y maestros que habían inclusive fallado hasta en 3 pruebas, una ley que podía nombrarlos automáticamente a todos. Así, Castillo cumplía con sus promesas hechas a su propio sindicato. ¿Te das cuenta? Entonces, nunca ha sido la educación, el derecho a la educación, tan vulnerado, tan agredido como con este Congreso y Ejecutivo, porque estaban aliados los dos. Ahora mismo, el ministro que tenemos de Educación es un ministro que antes ha dado pruebas evidentes de tener cero respeto a la igualdad de género, a la equidad de género, ¿verdad? Y también a la educación bilingüe. Pero es nuestro actual ministro de Educación, ¿no es cierto? Entonces sí, dime. Hemos conocido algunas situaciones en los espacios universitarios. ¿Cuál es el rol de la comunidad educativa en las protestas, en las resistencias, en las movilizaciones de ámbitos universitarios o en otros que tú conozcas que nos puedas compartir? Mira, están junto a otros movimientos. La comunidad educativa, pueden ser también los padres de familia, pero no se identifican como tal. Los universitarios obviamente están siempre, ¿no es cierto?, dispuestos a manifestar y apoyar, porque en este caso, el tremendo problema que tuvimos el fin de semana pasado, especialmente en la Universidad de San Marcos, fue porque apelando a su autonomía, igual que la Universidad de Ingeniería, brindaban hospedaje a los manifestantes porque fue una movilización muy grande la que hubo en el país, con muchísima gente, cientos, miles, viniendo de diferentes regiones del país, ¿no es cierto? Y entonces pidieron alojamiento porque no tenían dónde quedarse muchos y la universidad, es posible decir que a regañadientes de la rectora, la rectora de San Marcos es una persona que realmente está a favor, está a favor de este ataque contra la calidad universitaria, estaba a favor de la ley del Congreso contra la SUNEDU, ¿no es cierto? Evidentemente, públicamente en contra. Extrañamente, porque San Marcos, siendo una universidad nacional, es conocida además por su posición más bien progresista, ¿verdad? Sabemos cómo esta señora rectora es completamente contraria a toda idea que pueda llamarse progresista. Pero en fin, estaban alojados allí. Era una forma de expresar su solidaridad con los manifestantes. Y estaban alojados ahí. Y nunca sabremos, María, cómo se complican las cosas, si son realmente espontáneas, si son ternas, como les llamamos nosotros acá, a las personas que son pagadas por la policía o el propio gobierno para crear conflicto, o si son infiltrados, porque los infiltrados aquí pueden ser del narcotráfico, de la informalidad, de la minería ilegal, etcétera. Ya no sabemos, pero el hecho es que dijeron
que querían tomar la universidad y por esa razón se pidió la presencia de la policía, ¿no? Todo ha sido muy absurdo porque felizmente ahora los propios manifestantes llevan celulares y van grabando diferentes momentos con diferentes ángulos, lo que puede ocurrir en un momento de conflicto, ¿no? Y entra una tanqueta por una puerta de la universidad, quebrando la puerta, cuando al lado había una puerta abierta de la universidad. Entonces ahí tú ves, ¿no es cierto?, la intención de daño y amenaza, amedrantamiento. Eso es lo que persigue la agresividad, la violencia con que entra la policía a las universidades es para amedrentar a la gente joven, ¿no? A los universitarios y por supuesto a las personas que estaban alojadas allí. Hay controversia, hay unos que dicen que como estamos en estado de emergencia, era posible que haya ese ingreso, pero de ninguna manera podemos aceptar, ¿no es cierto?, el abuso y la humillación, María. Ha sido tremendamente doloroso y realmente te genera un sentimiento de impotencia cuando tú ves a todas 100, 200 personas que los obligan a echarse al suelo boca abajo, no importa la edad, porque había personas mayores, etcétera, el maltrato que sufrían en ese momento, la humillación, ¿verdad? Eso no tiene ninguna justificación. No hay estado de emergencia que pueda justificar esa gran humillación a esas personas que por supuesto van a irse a sus lugares cargados de resentimiento, de dolor. O sea, y es entonces irónico, todo el mundo pide diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar si de los dos lados están constantemente asusando la violencia y el odio? Muy difícil, María, muy difícil, ¿no? ¿En qué Querías preguntar. medida, en qué medida la situación de violencia e incertidumbre democrática del Estado de Derecho está afectando la cotidianidad de la población en líneas generales, ¿no? ¿Qué nos puedes Mira, comentar? claro que sí, claro que sí. Para empezar, yo tengo una linda señora que me viene a ayudar a veces en la limpieza de la casa. Hace poquito llegó y me dijo, señorita, es bien difícil moverse en la ciudad. Yo tengo que atravesar el centro de Lima, ¿no? Entonces me encuentro con las calles cerradas, no hay transporte. A veces he tenido que esperar hasta las 8 de la noche cuando se calman las cosas para poder subirme a un ómnibus y llegar a mi casa y llego a las 11 de la noche. Es igual en las mañanas. La gente que trabaja, María, que son la gran mayoría, ¿no es cierto? Que son está sufriendo mucho, mucho, porque no sabe en qué momento va a encontrar o una calle, o un camino, o una carretera bloqueada. Porque eso está ocurriendo en todo el país, en todo el país. Ha habido marchas por la paz en el propio Cusco. Cusco vive del turismo, ¿verdad? Y el turismo está completamente cerrado. Eso implica que hay hoteles que tienen que despedir personal porque no tienen pasajeros, hoteles, restaurantes, transportes, los artesanos, todo este conglomerado de trabajo que genera el turismo se ve en este momento terriblemente afectado, ¿no es cierto? Entonces la gente se siente impotente también, María, porque han hecho marchas por la paz, las hemos visto en Arequipa, no creo, pero en Cusco sí, claramente, ¿verdad? Aquí también en Lima, pero no tienen, parece, ninguna fuerza, porque de los dos lados hay una testarudez muy grande. El Ejecutivo no acepta renunciar de ninguna manera, el Congreso renuente a adelantar elecciones, que es lo que pide las manifestaciones, ¿no es cierto? Piden que renuncie la presidenta, que se cierre el Congreso, que se convoque a elecciones, pero también, ¿no es cierto? Hay normas constitucionales
que son difíciles de saltar. Hay toda la organización de una elección con una población de 33 millones, no se hace pues en una semana, ¿verdad? No, tienen además que inscribirse los partidos, quién va a ser candidato, en fin, todo eso toma tiempo, toma tiempo. Entonces, por más que quieran que se vayan todos mañana, eso es imposible, ¿no? Imposible de lograr. Entonces estamos aquí, por eso te digo, atrapadísimos, atrapadísimos, ¿ya? Y la gente está sufriendo, el cotidiano está siendo afectado ya, ya, cada día más fuerte. Van faltando los alimentos, suben los precios de las cosas que nos llegan de las regiones, ¿no es cierto? De región a región, porque ahora Moquegua decía, nos estamos quedando sin alimentos porque nosotros no tenemos muchas tierras fértiles, nos llegan las cosas de Tacna o de Puerto Maldonado y estamos aislados. Y así, el país entero, María, el país entero incierto, ¿no? Y cada vez más bloqueado, digamos, ¿no? Nos quedan Feo. muy poquitos minutos ya para no robarte también de tu tiempo. No. Ya para este 2023 es un poco difícil porque ha empezado un enero muy, muy convulso en Perú. ¿Qué proyecciones se estiman para el movimiento por el derecho humano a la educación en Perú en este año? ¿Se puede proyectar algo? ¿Tienen algo en su planificación, pero dentro de este contexto que les permita hacer esta proyección? Mira, yo te diría que una de las cosas que hemos comenzado a conversar, ¿no? Es de por lo menos garantizar un inicio de clases, que tengan los niños sus profesores en las clases, que les lleguen los materiales educativos a las clases. Y la otra cosa que venimos pidiendo desde la pandemia, ¿no? Es que se haga un esfuerzo por recuperar a los niños, adolescentes más que nada, que dejaron de estudiar por razones económicas. Hubo una altísima deserción, 700.000 escolares que por razones económicas dejaron de estudiar y no sabemos, la verdad, si han tenido la oportunidad de reingresar el año pasado, especialmente el 2022, tal vez el 2021. Ha habido una gran población que salió de los colegios privados de bajo costo porque no podían pagar los papás, aunque fuera un bajo costo, ya les era imposible en la pandemia, y pidieron ser aceptados en la escuela pública, ¿no es cierto? No sabemos también cuántos de esos escolares han sido acogidos en la escuela pública. Eso implicaba tener más escuelas, tener más plazas de docentes. Entonces, tenemos que, como digamos, acción de derecho a la educación, averiguar, tener la data más actualizada y oficial y realista posible de si se está recuperando a ese contingente de escolares que los vimos con gran tristeza alejarse de sus escuelas y colegios por razones económicas, o por no poder pagar la pensión, o por tener que trabajar para apoyar a la economía familiar, ¿no? Entonces, eso es un llamado que estamos haciendo y eso bien puede hacerse a nivel local, porque es fundamentalmente en las localidades, en las alcaldías, las municipalidades, los que pueden tener mucho más acceso y ellos mismos pedir, ¿no es cierto?, información actualizada y veraz sobre los niños y niñas que tenemos que recuperar para la escuela. La otra cosa más difícil es qué cambios podríamos hacer en el currículo mismo, porque tenemos un currículo que es muy bueno, pero contiene todo, todo, ¿no es cierto? Enseñar y no puedes ya porque ha habido realmente una gran pérdida de aprendizaje, de tiempo dedicado al aprendizaje. Si tienes ahora, porque son 2 años casi, casi perdidos, María, no ha funcionado bien la educación a distancia, evidentemente. Hay ¿qué te digo? Una gran desigualdad educativa, una gran injusticia educativa, la inequidad, mejor dicho, se hace presente no solamente en el acceso a la educación, sino el acceso a los aprendizajes, ¿no? Eso es algo que vamos a recalcar también, porque hay colegios particulares y algunos también públicos
que por razones que no voy a explayarme ahora, han tenido la oportunidad de acceder a una buena educación, incluso durante pandemia, ¿no? Pero en la Amazonía, en los Andes, en esas alturas donde no llegó nunca ni la electricidad, ya no vamos a hablar de conectividad, no, eso, y sin maestro, la pérdida de oportunidades de aprendizaje ha sido muy, muy grande, ¿no es verdad? Entonces ya no tienes niños de 6 años aprendiendo a leer recién, tienes niños de 10 años que recién van a comenzar a aprender a leer. Ahí está la gran inequidad de aprendizajes también, ¿no? Entonces, difícil decirte, pero esas son las defensas que queremos en este momento, ¿no? Se ha dicho oficialmente que las clases comienzan el 13 de marzo. ¿Será que se puede? ¿Será que el país ya tiene la calma suficiente para el traslado de los niños a sus escuelas en las propias ciudades, ¿no es cierto? ¿O caminar seguros? ¿O subirse a un ómnibus con seguridad? No sabemos. Es todo un interrogante.